esta jornada. La Conferencia Episcopal dio a conocer esta tarde la declaración del Papa Francisco tras el informe elaborado por el obispo Chicluna, quien se reunió con las víctimas de abusos sexuales acá en Chile. Aunque el Papa no entregó ninguna resolución, pidió perdón por haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación. También convocó a los 32 obispos chilenos a Roma para mayo próximo. Queremos profundizar, conocer más reacciones. Nos acompaña acá en el estudio el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cómo han recibido ustedes, qué te pareció en lo personal la carta del Papa Francisco? Miren, para nosotros es sorpresiva la carta y creo que tiene varios puntos que son importantes destacar y que valoramos mucho. En primer lugar, la petición de perdón que hace el Papa, porque demuestra que finalmente hay un cambio de actitud en él. Ya pareciera que no somos los tontos, sino que finalmente somos personas que algo de razón tenían en sus demandas. En segundo lugar, el Papa lo que hace también es ampliar la visión sobre el abuso sexual, porque generalmente es el abuso sexual, en tanto expresión sexual de un abuso, nosotros lo vamos a castigar. Pero el Papa en su carta dice otra cosa. Dice también hay que poner ojo en lo que tiene que ver con el abuso de poder y la manipulación de conciencias. Y también, en tercer lugar, la carta tiene otra novedad, y es que dice que hay que creerle a las víctimas. Víctimas que cuando denuncian, mucha jerarquía que hoy día está reunida en Punta de Tralca simplemente no les creyeron y siguen no creyéndoles. Esas son las novedades de la carta. Donde la carta tiene un vacío es finalmente en las resoluciones, porque no puede haber un perdón o un arrepentimiento claro si es que el Papa no tiene acciones concretas que sean coherentes con ese arrepentimiento. Eso es el gran vacío de la carta, la resolución. El Papa habla y acepta que actuó con información poco veraz. Poco veraz es falsa. ¿Qué medidas esperan ustedes que el Papa tome? Mire, nosotros desde el 2015 hemos estado denunciando en primer lugar que hay un grupo de personas que han desinformado. Ivo Escapolo, nombre y apellido, nuncio apostólico de Chile de la Santa Sede en Chile. Es una persona que constantemente, de hecho, antes de que el Papa lo dijera, a él se le escuchó primero decir, no, si la gente de Osorno son puros izquierdistas y son puros tontos. Luego hay un grupo de obispos y otras personas de alta jerarquía que efectivamente buscaron desinformar. Pero ¿dónde está el problema? Y donde yo creo que el Papa tiene que responder es que finalmente cómo entender que mientras todas estas personas le entregaban desinformación, simultáneamente habían otro grupo de personas que le entregaban información verídica de primera fuente y que simplemente el Papa prefirió desatenderlos. Y no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de obispos, de cardenales, de miembros de la curia y también amigos personales de él. Amigos personales que a mí me contactaron en su momento para contarme, yo hablé con el Papa y le entregué estos antecedentes. Amigos personales de él. Del Papa. Del Papa. Y yo creo que ahí la carta quedó un vacío en la carta en la medida que el Papa tiene que responder por qué decidió darle mayor peso específico a la credibilidad de un cierto grupo de interés en vez de incluso escuchar a otras personas que estaban entregando información verídica. Porque uno podría decir, ya le creyó a estas personas que desinformaron sobre el tema Barros porque eran amigos de él. Pero también amigos de él le entregaron información sobre precisamente lo que estaba ocurriendo realmente en la diócesis de Osorno. Y de eso yo invitaría, por ejemplo, a tal vez a algunos jesuitas y a otros sacerdotes a poder contar cuáles fueron todas sus gestiones, porque ellos lo hicieron. O sea, aquí el Papa hay un punto que no está diciendo, y es que finalmente él decidió darle mayor verosimilitud a otras personas. ¿Por qué crees que el Papa tuvo que mandar a Chicluna para confiar en la información? Sin duda eso corresponde a una presión, no es un acto de voluntad del Papa Francisco, sino corresponde a una voluntad de su equipo. No hay que olvidar que el 20 de enero el arzobispo Sean O'Malley señala que finalmente la voluntad del Papa de decir, mira, ¿sabe qué? Aquí lo que el Papa metió las patas cuando dice todo es calumnia, porque finalmente termina ofendiendo a las víctimas. Es raro que después de que públicamente un cardenal se descolgara de la decisión del Papa, venga entonces una resolución de un obispo que venga a buscar información que por los canales formales ellos tenían. O sea, de las 1.500 páginas que nosotros aportamos, el Papa Francisco conocía varias de ellas, si no más de 1.000, porque esos elementos son cartas, son testimonios que nosotros hemos ido mandando constantemente durante estos últimos 3 años. O sea, ¿qué es aquello que cambió, que le aportó Chicluna? Sería importante que el Papa también respondiera. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees que hizo que el Papa cambiara de percepción? Porque la vuelta fue muy larga. Acá no solamente ustedes, sino que también otras víctimas golpearon
todas las puertas. Este ha sido un proceso súper largo. Incluso las del Vaticano no fueron escuchados. Golpearon las de acá, las de la curia chilena, tampoco fueron escuchados. Vino el Papa, o sea, ¿quién más tiene que venir? Y tampoco fueron escuchados. Se fue el Papa, mandó a Chicluna recién. ¿Cuál es tu teoría? La teoría, sin ser yo un intérprete o alguien que esté en la conciencia del Papa Francisco, porque es algo que él tendría que responder, creo que el cambio de percepción radica en un elemento claro. En primer lugar, es un experto el que viene. Chicluna no es cualquier arzobispo, es un arzobispo que ha llevado más de 3.000 casos. Y en segundo lugar, creo que llegaron antecedentes de muchas personas que tal vez antes no se atrevían a hablar. Creo que tal vez el testimonio de las víctimas de Caradima, hoy día de las víctimas de los maristas y de tantas otras víctimas que tal vez no alcanzan el revuelo mediático, pero que se han atrevido a hablar, y el testimonio de los laicos de Osorno, católicos que dijeron, mira, nosotros creemos en las víctimas, ha generado un contexto distinto, un contexto donde las víctimas, si hablan, no van a estar solos. Porque hay que recordar que cuando las víctimas de Caradima empezaron a denunciar, ¿por qué hablan a esta hora? ¿Por qué se lo guardaron por tanto tiempo? Tal vez estaban enamorados. Siempre hay una descalificación a las víctimas y creo que el tiempo ha ido cambiando y el contexto también. Y todo lo que hemos hecho ha posibilitado que más gente hable y tal vez con Chicluna hubo gente que se atrevió a hablar porque ya no tiene miedo. Y yo creo que eso es lo principal. ¿Crees que esto va a ir más allá, se va a transformar en medidas concretas, por ejemplo, con respecto al futuro del obispo Barros, su permanencia en su cargo, o crees que esto va a quedar en el perdón, en la carta, en la reunión en el Vaticano y después todo se va a diluir y va a quedar en nada? Pasan varios escenarios ahí. En primer lugar, si el Papa no toma decisiones que sean coherentes con este arrepentimiento, el perdón de hoy día significa que fue vacío. Y confiamos y tenemos la esperanza de que eso no es así. O sea que en mayo el Papa diga, no, al Juan Barros queda más empoderado, termina demostrando que finalmente lo que hizo hoy día no es una petición de perdón, sino que un saludo a la bandera. En segundo lugar, llama la atención que no se haya puesto un punto final a la situación de Osorno hoy día, sino que se prolonga la agonía un mes y medio más, donde vamos a tener un obispo que no sé con qué autoridad se va a desenvolver en la diócesis. Pero si lo hubiera querido sacar, no lo hubiera sacado de inmediato. El Papa tiene el poder para hacerlo inmediatamente, en 2 minutos firma un decreto. ¿Y por qué crees tú que después de la reunión de mayo lo va a sacar? Si no lo saca ahora. Si antes no lo saca es porque no quiere. Uno podría decir, mira, lo de mayo puede ser porque finalmente quiere sinodalidad en la toma de decisiones. Pero el problema está que en la reunión de mayo en Roma, los que son jueces son parte. Porque vamos a tener a Juan Barros decidiendo qué va a pasar con él, a Horacio Valenzuela decidiendo qué va a pasar con él, a Tomislav Koljate qué va a pasar con él, incluso hasta el cardenal Esati decidiendo posiblemente qué podría pasar con él. Entonces, eso vulnera cualquier debido proceso si es que lo llevamos al terreno del Estado. ¿Y este mensaje del Papa para los obispos no se podrá tal vez traducir en alguna autodeterminación que, por ejemplo, de aquí a mayo alguno de estos obispos declinen seguir? O renuncien o algo así, o crees que se van a mantener firmes? Podría ser, pero si el Papa y lo dice en la carta, quiero restablecer confianza no solamente en Osorno, sino con la Iglesia chilena, podría presentarse ese escenario, pero eso no quita que el Papa podría seguir investigando y poder decidir. Porque, claro, uno podría decir, se saca a Barros y se acaba el problema. Eso sería una visión miope. Acá, para que hubiese existido Fernando Caradima, para que Juan Barros pudo haber hecho todo lo que hiciera de manera impune, hay una institucionalidad que lo permite. Y eso hace que finalmente la Iglesia hoy día sea una institución peligrosa. Y esa ha sido nuestra denuncia en Osorno. Porque decimos, tiene que haber en la Iglesia contextos que hagan que finalmente las personas que van a ella finalmente sean acogidas y no que los pastores se terminen comiendo los corderos. Y eso es lo que finalmente uno se tiene que dar cuenta, que eso pasa por cambios institucionales, pero también por reconocimiento y reparación. O sea, no basta decirle a las víctimas de Caradima, les pido perdón, si es que no hay un reconocimiento de nos equivocamos, hemos fallado a la justicia, va a haber reparación psicológica, económica, todo lo que se pueda ver, y además no basta con decir desde ahora en adelante nunca más un abuso. Hay que decir qué pasó con las víctimas de ayer también. Tiene que haber un ejercicio de verdad. Verdad y justicia van muy de la mano. ¿Te sorprendió la carta? ¿Pensabas que iba a haber una reacción de estas características por parte del Papa Francisco después de la misión? Era lo esperable.
era esperable que el Papa, después de poner toda la maquinaria vaticana en funcionamiento, tomara decisiones drásticas. Tal vez sorprende el que no haya tomado la decisión ahora. ¿Pero cuál fue la decisión drástica acá? O sea, se anuncia, todo hace prever de que va a ser drástico. O sea, pareciera que la suerte... en ninguna parte dice que va a tomar una determinación. Pero si el Papa de verdad pide perdón y está arrepentido, no puede sino tomar decisiones que vayan en esa dirección. O si no, su perdón de hoy día no tiene sentido. O sea, es la petición de perdón lo que finalmente termina por echar la suerte de Juan Barros. Y esperamos que no solamente de él. ¿Crees que también el Vaticano estará revisando todo lo que ocurrió en torno también a la visita del Papa Francisco? Porque, en definitiva, la visita del Papa quedó completamente cruzada, marcada por todos estos hechos que el Papa no reconoció sino hasta ahora. El Papa se fue de acá y tuvo al obispo Barros, por ejemplo, acompañándolo en todos los altares de su visita a Chile. Sí, y yo creo que hay varios elementos ahí. Por ejemplo, que la presencia del obispo Juan Barros en las misas y que además el Papa se mostrara particularmente cariñoso con él, no es una casualidad. Hay un mensaje que se nos quiso transmitir y eso es evidente. Ahora, los obispos reunidos en Punta de Tralca siguen creyendo que todas las críticas a la visita son una posverdad. O sea, una invención de la prensa, que se está tergiversando la información, cuando finalmente, sinceramente, la visita no cumplió con los estándares ni de público, ni siquiera de mensaje, porque uno dice el Papa pudo haber mandado su discurso por escrito y hubiese provocado el mismo impacto. Y en ese sentido, llama la atención que hoy día en la conferencia de prensa, Santiago Silva, que es el presidente de la conferencia episcopal, diga públicamente: el Papa nos pidió información y como conferencia episcopal nosotros estamos contentos porque creemos haber entregado información fidedigna. Yo eso públicamente lo pongo en tela de juicio. Santiago Silva, el 2 de mayo del 2017, nos invita a conversar y termina diciendo: yo no voy a hacer nada porque el derecho canónico nos lo impide. Fernando Ramos, el obispo que leyó la carta, el 23 de junio, en entrevista con una radio nacional, termina diciendo: mira, lo de Osorno no va a ser tema en la visita porque es un tema que está superado, que está cerrado, y eso me acuerdo que incluso se lo reproché. Entonces, mientras tengamos obispos, una conferencia episcopal que simplemente prefiera hacerse el sordo frente a lo que está pasando con su feligresía, podemos sacar a Barros, pero nada obsta a que más adelante puede venir alguien peor. ¿Y cuál sería la solución entonces, finalmente? Si solamente sacar a Barros no sería la solución, ¿dónde deberían apuntar las medidas que tome el Papa Francisco respecto a todo lo que ha pasado, que es noticia mundial en este momento? O sea, está en todos los medios internacionales. Sí, varias cosas, Gonzalo. En primer lugar, cambios institucionales. O sea, esta idea de que finalmente, y yo creo que ahí los laicos igual tenemos que hacer un ejercicio de sinceramiento, porque finalmente, si hay fila en el supermercado y pasa un curita, por lo menos en Osorno se ve seguido, lo dejamos pasar. Entonces, claro, un curita se siente una persona especial. A pesar de ser uno como nosotros, finalmente, estoy sobre las personas. Entonces, si eso, además, lleva a decir después más adelante: mira, yo soy sacerdote, soy especial, yo tengo el monopolio de Dios, yo lo que hago contigo es porque Dios lo quiere. Y así se va reproduciendo una lógica que finalmente lo único que hace es perpetuar lógicas abusivas. Y después, junto con cambios institucionales, también es necesario verdad y reparación. O sea, estaría coja la mesa si es que no nos basamos en esos pilares para comenzar, porque son varios elementos más. En parte se repara con esta carta. En parte se repara, por ejemplo, en la invitación que hace a las víctimas de Caradima. Los invitó al Vaticano. Ni siquiera se pudieron reunir acá en la visita. Bueno, hubo reunión con Chicluna en Estados Unidos con Juan Carlos Cruz. Pero en el fondo, después de todo lo que ha pasado con uno de los más bullados casos, ¿no?, de abuso, recién los va a recibir en el Vaticano. En parte se está reparando. O sea, es un reconocimiento considerando que desde el año 2011 ningún cardenal, por ejemplo, Esati, nunca más los volvió a conversar con ellos. De hecho, llama mucho la atención el trato. O sea, mientras la jerarquía le llevaba chocolates a Caradima, a las víctimas ningún reconocimiento. Y que eso venga del Papa, sin duda, es un avance, pero no es suficiente. Además, la carta de hoy día no pide perdón con nombre y apellido. Pido perdón. Ahora dice: voy a pedir perdón con nombre y apellido cuando ahora sabemos que va a entrevistarse esperemos, con las víctimas de Caradima, pero sin duda eso en sí mismo ya es un avance porque es lo que antes no teníamos. Pero ese tiene que ser el estándar mínimo de aquí en adelante. No puede volver a ocurrir que finalmente las víctimas sean tratadas e insultadas de mala manera por el simple hecho de decir la verdad. Por sus palabras veo que quedó un poco
poco conforme con la carta. Yo reconozco, y la organización también, estos 3 elementos que mencionaba al principio, pero no obstante, llevamos 3 años en esto y creemos que, incluso si uno dice, mira, incluso para escoger autoridades en ámbitos que no son eclesiales, ámbitos del Estado, incluso nosotros mismos aplicamos una vara, un estándar mucho más alto. ¿Por qué entonces somos concesivos con la realidad de la Iglesia? Y uno diría, bueno, que son personas especiales, pero en la práctica vemos de que se van generando víctimas. Entonces eso tiene que cambiar. Cuando se nombra el obispo Juan Barros, yo pienso en mi sobrino, que tenía en ese entonces como 5 años. Y mi motivación fue cuando Maximiliano me diga, tío, quiero ir a hacer mi primera comunión, para mí sea un signo de qué bueno y no de desconfianza. De decir, oye, ¿quién es el curita? ¿Fuiste a hablar con el curita? ¿Qué hizo el curita? ¿Te sacó de la sala el curita? Eso fue lo que a mí personalmente me motivó en su momento, el año 2015, a decir, tenemos que hacer algo. Muy bien. Muy agradecidos por que nos haya acompañado esta tarde. Gracias a ustedes.